Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar y hasta que estén incorporándose, vamos a compartir la información del COVID. Parecería que ya estábamos entrando a una desescalada gradual, pero hasta el día de ayer nuevamente ha habido un para el día de ayer tenemos 1.351, 1.174 casos nuevos. eh, de un total de 465.351 y 41 decesos. A nivel de Potosí son 63 casos nuevos, un fallecido, y la población vacunada hasta el día de ayer es 3.707.047 personas con primera dosis y 1.030.885 con segunda dosis, ¿no? Entonces habrá que nomás seguir no bajando la guardia, sigue con las medidas de bioseguridad y esperando siempre a mayor número de personas vacunadas, cortamos el contagio de la enfermedad. Eh, entonces vamos a continuar con el tema de la anterior clase. Ya hemos hablado del tema del enfoque sistémico, el sistema de salud departamental, la organización de los servicios de salud. Y ahora vamos a un poco entrar al tema de la política de salud y lo importante de poder conocer la política de salud. Como ustedes ya en la última clase hemos indicado que es la política STAPSI. En la política de salud nos indica qué debemos hacer los establecimientos de salud, porque ahí engloban varios programas, varias acciones en función de lo que plantea la política de salud. Entonces, pues rápidamente, para que ustedes puedan tener un conocimiento de todo lo que es la evolución de la salud en Bolivia, voy a compartir con ustedes algunos elementos claves de las anteriores políticas de salud y rápidamente de lo que ha ido evolucionando la salud. No sé, a ver si alguien por conocimiento de historia me va a indicar. Entre 1989 y 1992, ¿quién era el presidente y qué partido estaba en gobierno? ¿Alguien pudiera tener ese dato? No. Bueno, entonces, Doctor, estaba Jaime Paz Zamora de presidente en ese entonces. ya, muy bien. ¿Y cuál era el partido de Jaime Paz Zamora? Ah, movimiento eh, de izquierda revolucionario, el MIR, sí, el MIR, algo así, no recuerdo Ya, bien. sí, sí, muy bien. El presidente era Jaime Paz Zamora, era el partido, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y su color era naranja y azul. Como les decía, lo importante que quiero que pudieran entender es que cuando hay una política de salud obedece a un gobierno. Entra un gobierno y va a implementar una política de salud. Nosotros como personal de salud, médicos, enfermeras, no deberíamos tener una acción política. Al final la salud es un beneficio para la población. Por más que seamos de un partido o no de un partido, creo que lo más importante es poder ejecutar las políticas de salud en beneficio de la población. En ese periodo de gobierno, ¿qué se llamaba la política? La política se llamaba Plan de Supervivencia
materno-infantil. Esto todo lo que estoy comentando solo es para un poco de historia, no va a entrar en el examen, simplemente es para conocimiento de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, la política se llamaba Plan de Supervivencia Materno-Infantil. Su objetivo era reducir la mortalidad materno-infantil. En esa época, la mortalidad era de más o menos 120 por mil nacidos vivos en menor de 5 años, no, en menor de un año, y unos 160 eh, mm, muertes en menor de 5 años. Entonces era muy alta la mortalidad, y en el tema de las muertes maternas era de 379 por 100.000 nacidos vivos. Básicamente en Potosí, como Potosí, 630 por 100.000 nacidos vivos. Y en el extremo norte, donde había mayor mortalidad, era 930 por 100.000 nacidos vivos. Esa era la situación de la mortalidad en Bolivia, y particularmente en comunidades rurales. Había días que un día fallecían 33.000. Alguien está con un micrófono habilitado, está escuchando voz de la televisión. Por favor, apaguen el micrófono. Una historia divertida en la clase que está buscando al Luisito Comunica por todo el mundo. Y la verdad lo hizo de una manera muy cool. Me dio risa, me dio ternura, me conmoví. Así que se las quiero compartir, por cierto. Apaguen sus micrófonos, por favor, para continuar. Bueno, entonces esa era la situación de mortalidad demasiado alta a nivel nacional, y por eso que el objetivo de esa política era disminuir la mortalidad materno-infantil. Cuando hemos definido con los establecimientos de salud de primer nivel, habíamos indicado que son establecimientos que hacen una atención básica, una atención ambulatoria, una atención de promoción, de prevención, y básicamente están ahí todos los programas de salud de la política de salud. Esos programas de salud de la política de salud en ese periodo de gobierno eran 6. Uno de los programas era la atención integral al menor de 5 años, que tenían otros subprogramas como las vacunas, el control de diarreas, control de iras, etcétera, es decir, 6 subprogramas. El otro programa era atención integral al escolar y adolescente, que básicamente era a los niños que iban a la escuela y a los adolescentes, más a lo escolar y no todavía al adolescente. Control, peso y talla, que era la actividad de poder hacer el control del peso y de la talla para ver el crecimiento y desarrollo de los niños. Vigilancia epidemiológica, donde es el control de las enfermedades más prevalentes del perfil epidemiológico de los municipios que más se enferman. Y el tema de el fortalecimiento institucional, que era básicamente ir mejorando los hospitales, las redes, entonces, equipamiento, infraestructura, y en ese programa entraba el programa de fortalecimiento institucional. El otro programa era atención integral a la mujer en edad fértil. Estos eran los 6 programas que tenían que ejecutarse en todos los establecimientos de salud. Pero en ese periodo, si hoy tenemos 514 establecimientos de salud a nivel departamental, seguramente no llegaban a unos 60 o 70 establecimientos de salud. Entonces, básicamente encontrábamos que había 3 barreras. Barrera geográfica, no fácilmente el personal podía llegar a un establecimiento de salud. Barrera cultural, que es la barrera que nosotros que nos formamos en la ciudad no necesariamente conocemos las culturas y no manejamos el quechua. Entonces existía una barrera que era el tema cultural. Dependiendo de la persona cómo era tan amplio y se podía, digamos, respetar y aceptar esa cultura, creo que tenía menos problemas
aquellos que iban radicalmente a poder imponer una cultura en culturas donde ancestralmente son culturas indígenas originarias. Y el otro tema era la barrera económica. Entonces, esas tres barreras hacían que básicamente no hubiera un buen acceso a los servicios de salud. La organización de los servicios de salud estaban basados en redes municipales, los distritos de salud, es decir, hemos hablado que Potosí tiene 11 coordinaciones de red. Estas coordinaciones son una organización regional por provincias, pero en ese periodo se llamaban distritos de salud. Y los distritos de salud pertenecían a las redes de salud del CEDES y luego al CEDES Potosí. Más o menos ese es un resumen concreto de lo más importante de lo que ha sido esa política de salud de ese periodo. Como les digo, para concluir, la política se llamaba Plan de Supervivencia Materno-Infantil. Posteriormente entramos a otro periodo de gobierno, 1993-1997, y no sé si alguien puede también ya compartir quién era el presidente y qué partido estaba en gobierno. Ya, doctor, en esa época estaba de presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hasta 1997 y el partido que estaba, bueno, lo que recuerdo creo que estaba con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Sí, correcto. El color era rosado y el partido, el MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? En ese periodo, la política se llamaba Plan Vida. El objetivo de la política Plan Vida era reducir la mortalidad en un 50%. Ya se ponen como una meta, es decir, como la misma cantidad de muertes que hemos mencionado, cuando decimos la mortalidad infantil era 120 por 1000 nacidos vivos, significaba que en Bolivia, que pudieran nacer 1000 niños en 2 días, en 3 días a nivel nacional, 120 morían. O podemos entender mejor cuando decimos 379 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Significa que las muertes maternas son por embarazo, parto y puerperio. Si nosotros dividimos en días, estamos hablando que básicamente morían entre unos 9 a 10 por día, o había 9 a 10 muertes maternas por día. Entonces, la situación de salud era demasiado deficiente, podríamos decir, y por eso existía la alta mortalidad. Por lo tanto, la política de salud tiene que resolver los problemas de salud de la población. En este gobierno se plantea reducir la mortalidad a un 50%. Y ahí los programas de salud, los 6 programas de salud que les he mencionado, y un poco porque son estos programas de salud son los que se ejecutan en los establecimientos de salud. Atención al menor de 5 años, atención al escolar adolescente, atención a la mujer en edad fértil, fortalecimiento institucional, vigilancia epidemiológica y atención al escolar. No ha habido cambios en el tema de los programas de salud, pero aquí ha habido hechos demasiado importantes, que ese es otro elemento que quiero compartir con ustedes. Es decir, en una política de salud, en un gobierno, probablemente habrá cosas positivas, también habrá cosas negativas. Habrá que poner en una balanza si ese gobierno tuvo más cosas positivas o más cosas negativas. Eso ya la población puede, digamos, poder dar un criterio si fue positivo o negativo el desarrollo, ya sea en salud o en educación. Eh, los aspectos positivos en este periodo de gobierno es que en el periodo del 89 al 93, las alcaldías, los que son ahora gobiernos municipales, no recibían recursos económicos.
los recursos económicos se concentraban en lo que es CORDEPO, Corporación de Desarrollo Departamental. El gobierno nacional daba los recursos y solo llegaba a los departamentos, y el departamento no distribuía los recursos a los gobiernos municipales. Entonces, ¿cómo los gobiernos municipales existían? Existían alcaldes ad honorem, existían con peajes o cotas que cobraban a los que vendían alimentos, bebidas, etcétera, y era mínimo, y no tenían ni sueldos, etcétera. Entonces, en este periodo de gobierno se lanza la Ley de Participación Popular, la Ley 1551, donde hay la descentralización de la parte administrativa. En concreto, es que todos los recursos de nivel nacional se distribuyen a los municipios, y a partir de 1994 ya empiezan, digamos, el poder, digamos, querer ser alcalde, porque esta vez sí ya tenían recursos, tenían que manejar, etc. Pero al darle los recursos económicos, también les da competencias. La ley de participación popular indicaba que se les va a dar recursos económicos a los gobiernos municipales, pero los gobiernos municipales se van a hacer cargo de salud. A partir de entonces, los gobiernos municipales, los alcaldes, son los que tienen que administrar los establecimientos de salud. Es decir, los establecimientos de salud de primer y segundo nivel en Potosí, Pariorco o Madre Teresa de Calcuta tienen que solicitar recursos económicos al honorable alcalde municipal actual. No porque es un favor que nos hace el alcalde, es un derecho que está plasmado en las leyes. Pero este hecho es un hecho importante en el tema de este periodo de gobierno que se promulga la Ley de Participación Popular. Y aquí hay cambios importantes en el tema salud. Las redes municipales ya no se llaman distritos de salud, se llaman gerencias de salud, y como ya pertenecen a la alcaldía, los establecimientos de salud también podían pedir recursos económicos a la alcaldía para muchas necesidades que tiene un establecimiento de salud. Y aquí aparece una instancia de gestión compartida en salud, los DILOS, que son los directorios locales de salud. Los directorios locales de salud es una instancia de corresponsabilidad, de manera que no se le cargue toda la responsabilidad al médico, que es jefe médico, o al personal de salud, de todas las responsabilidades de salud, sino se crea esta instancia de corresponsabilidad, donde el alcalde es presidente del DILOS, el presidente del comité de vigilancia en representación de la comunidad es parte del DILOS, y el jefe médico. Y aquí el presidente del DILOS viene a ser el alcalde, porque el alcalde es el que va a dar los costos, actividades que tienen los establecimientos de salud, y esta instancia de corresponsabilidad debería funcionar para atender ítems, equipamiento, combustible, infraestructura, etcétera, etcétera, para que el establecimiento tenga todas las condiciones para atender a la población. Entonces, para que ver, es un hecho fundamental a comparación de las anteriores gestiones donde los establecimientos de las alcaldías recibían dinero. Y por otra parte, en este periodo de gobierno se crea por primera vez el seguro de maternidad y niñez, con 52 prestaciones. Es decir, esas 52 prestaciones eran las patologías o las enfermedades más prevalentes, como por ejemplo la atención de parto. Si antes de poder existir el seguro, la atención de parto en los establecimientos tenía un monto de más o menos 200, 300, 500 bolivianos que la población del área rural no podía pagar. Como no podía pagar, lo único que le quedaba era fallecer la persona o la paciente. Entonces, porque en el área rural no tienen ingresos económicos. O peor, en el área urbana, una cesárea cobraban 2.500, 4.000, 5.000 bolivianos. Si la persona no tenía para cesárea, también fallecía. Entonces, en este periodo de gobierno se rompe
la barrera económica, no en su totalidad, pero parcialmente. 52 prestaciones de las más prevalentes, como IRA, EDA, parto, cesárea, ya eran gratuitos para la persona, como les decía, un poco eh, respondiendo y viendo la barrera. También en este periodo, como los gobiernos municipales han empezado a recibir recursos económicos, muchos alcaldes primero han empezado en su plaza, en su alcaldía, pero también muchos han sido conscientes de poder priorizar la salud y han empezado a hacer establecimientos de salud y ahí se han incrementado la construcción de establecimientos de salud. Y con el tema del seguro de la maternidad y niñez, que ha permitido poder disminuir lo que se han planteado, disminuir al 50% la mortalidad. No lo han logrado al 50%, pero sí ha habido avances significativos en la disminución de la mortalidad. Entonces, este es el periodo de la política del Plan Vida y posteriormente ya entramos a otro periodo de gobierno, 1997 y 2002. Una manera de poder participar, interrelacionar, no sé si también me pueden decir quién era el presidente, qué partido y qué color, si es que se acuerdan de gobierno del periodo 1997-2002. Doctor, el presidente fue Jorge Fernández Quiroga Ramírez, era del partido PDS, demócrata cristiano, doctor. Ya. No sé si alguien más quiere complementar o aclarar o si están de Doctor, acuerdo con... Presidente Hugo Banzer Suárez. doctor, era Hugo Banzer Suárez del partido ADN. Ya, sí. En el periodo 1997-2002, el gobierno, el presidente era Hugo Banzer Suárez, vicepresidente era Tuto Quiroga, y el partido era ADN y su color era rojo, blanco y negro. En ese periodo, el presidente ha fallecido, faltando 2 años para que se termine su gestión, y ha asumido la presidencia Tuto Quiroga, ¿no? En este periodo de gobierno, la política se llamaba Plan Estratégico de Salud. Y también, como todos, era reducir aceleradamente la mortalidad materno-infantil, que si bien se ha avanzado por todos los criterios que les he mencionado, pero no se ha logrado el objetivo que se tenía a poder disminuir al 50 o más la mortalidad materna. En este gobierno también implementan la carrera sanitaria, es decir, que los cargos en el sistema público de salud no sean políticos, sino que los médicos ingresen con concurso de méritos de examen de competencia y de acuerdo a su desempeño vayan, si entran a un municipio rural con su desempeño, con sus años de servicio, vaya avanzando hacia la ciudad, vaya asumiendo cargos intermedios, cargos jerárquicos dentro de sedes, dentro de los hospitales, pero por méritos, no por el tema político. Ese es el tema de la carrera sanitaria. Y también aquí lo cambian los directorios locales de salud, que era esa instancia de corresponsabilidad, simplemente de nombre, se denominaban COMUSA, Consejo Municipal de Salud, que era más o menos la misma estructura, pero simplemente cambiaron de nombre. Aquí el aspecto importante de este periodo de gobierno, ¿se acuerdan que en el primer periodo y en el segundo periodo que hemos mencionado, habían 6 programas de salud? En esta política de salud se amplía a 10 programas de salud. Y estos 10 programas de salud son atención integral al menor de 5 años, ya se denominaba AIEPI, atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia. Estaba el programa de alimentación y nutrición, que era nuevo, antes no existía. Atención integral al escolar y adolescente, a la mujer en edad fértil, que también ya existía. Atención integral al escolar y adolescente. Aquí sí entra con fuerza el tema de ya atender al tema de adolescentes.
actualmente, por ejemplo, hay un problema serio en el tema de adolescentes, el porcentaje de embarazos en adolescentes. Por lo tanto, ya por toda esa problemática, ya se empieza a que deberíamos intervenir en el grupo etario de los adolescentes. Por lo tanto, este programa habla de la atención integral al escolar y adolescente. Posteriormente, el otro programa, el escudo epidemiológico, donde similar al anterior que había vigilancia epidemiológica, aquí eran las enfermedades más prevalentes de los municipios del departamento, enfermedades de notificación obligatoria. ¿Cuáles son estas enfermedades? Rápidamente, algunos ejemplos: tuberculosis, malaria, chagas, edas, iras, desnutrición, porque son esas enfermedades que en este momento son el perfil epidemiológico del departamento de Potosí, que también más o menos lo mantiene a nivel nacional. Aquí aparece el programa de atención a la tercera edad, atención a las personas con capacidades diferentes, salud ocupacional, y entra con fuerza el tema de salud oral, que es la atención odontológica en todos los grupos etarios y fortalecimiento institucional. Estos 10 programas que les he mencionado, que simplemente cada programa tiene sus subprogramas, es decir, como les decía, en el programa de atención a la mujer en edad fértil está control de infecciones urinarias, el Papa Nicolau, el embarazo, el parto, el perpuerio, y esos subprogramas son los que el personal de salud debe atender en los establecimientos de salud. Por lo tanto, un personal de salud que esté en un establecimiento de salud tiene que conocer y dominar la política de salud, porque en la política de salud está lo que se debe hacer. Entonces, aquí, como les digo, se da un paso importante a ampliar los programas de salud y también, como ya se generó el primer seguro de maternidad y niñez, se crea el seguro básico de salud con 92 prestaciones, en el mismo objetivo de poder seguir ampliando prestaciones, que la población, como no tiene recursos económicos, el Estado boliviano tiene que atender esas patologías más prevalentes de cada población. Pero aquí también surge otro aspecto bien importante para los que básicamente no están muy de acuerdo con la medicina tradicional y digan que en el gobierno del MAS ha aparecido el tema de intercultural y medicina tradicional. No, los pueblos indígenas originarios desde siempre han estado exigiendo sus derechos, y en este periodo de gobierno, en el último periodo, en los 2 últimos años de gestión, aprueban el seguro básico indígena originario con 10 prestaciones. Es decir, algunas patologías como conjuntivitis, atención de parto, etcétera, que atendían los médicos tradicionales, las parteras, ya era reconocido por el sistema y se crea el primer seguro básico indígena originario con 10 prestaciones. Esto es como una conquista de los pueblos indígenas originarios para que pudieran rescatar, fortalecer su medicina tradicional, ¿no? Entonces, ese es el periodo de gobierno que se termina ahí, y entramos al periodo 2002-2007. No sé si alguien pudiera decirme quién era el presidente y qué partido estaba en el gobierno. Doctor, ya en esta época ya empezó el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero por varios problemas, como se sabe por la historia, ha habido varios cambios, ¿no? Ha estado luego Carlos Mesa Gisbert y luego le siguió Rodríguez Belcé hasta el 2006. Y ya entró por el partido Sí, del MNR otra vez. sí, correcto. El periodo 2002-2007 entró nuevamente MNR a través con Gonzalo Sánchez de Lozada, y el presidente estaba en ejercicio durante 2 años, porque, como digo, ya hubo problemas. En este periodo la política se llamaba Nueva
política de salud. En el anterior habíamos hablado que la política se llamaba Plan Estratégico en Salud y esta se llamaba Nueva Política Sanitaria, o Nueva Política de Salud o Nueva Política Sanitaria. Igual era el objetivo de reducir la mortalidad materno-infantil. Vuelven a poder a nombrar los directorios locales de salud, los DILOS, lo cambiaron por COMUSA del anterior gobierno, ahora les denominan nuevamente DILOS, pero se mantiene la estructura. Y esta estructura es clave para la gestión del tema de los servicios de salud. Es decir, el DILOS conformado por el alcalde, el comité de vigilancia y el médico, tenían que administrar los servicios de salud con recursos que los gobiernos municipales les tienen que dar, ¿no? Y vuelven a nombrar las gerencias de salud, antes distritos de salud, ahora gerencias de salud, actualmente coordinaciones de red. Pero cambian el nombre, se mantiene la estructura porque es una organización que regionalmente organiza los servicios de salud, más o menos uniendo varias provincias. Y ahí hay un gerente de salud, hay un director de distrito o un coordinador de red que tiene que hacer funcionar 3 o 4 redes municipales. Aquí surge y se sigue ampliando el seguro público y lo crean el SUMI. ¿Qué es el SUMI? Es Seguro Universal Materno Infantil. El Seguro Universal Materno Infantil ha estado vigente hasta el 2013. Han ido aumentando prestaciones, pero el SUMI se ha mantenido. Y como les digo, el SUMI es Seguro Universal Materno Infantil. Ya entra la palabra universal, es decir, de poder llegar con el seguro a la mayor cantidad de la población y con la totalidad de las prestaciones. En este periodo, 370 prestaciones ya eran gratuitas. En el anterior gobierno se llegó a 92 prestaciones. Hoy ya se habla de 370 prestaciones gratuitos para la población, pero en sí es gratuito para la persona, pero ¿quién paga el establecimiento de salud? A ver, les voy a dar un ejemplo. El parto se cobra 120 bolivianos. La persona no paga, pero ¿quién paga? Paga el gobierno municipal, en este caso si esa persona es de Potosí, el gobierno municipal de Potosí paga al Bracamonte 120 bolivianos por el total de partos. Se han atendido 10 partos, será 1.200 bolivianos. Si atienden más, entonces ya los establecimientos tienen recursos para poder atender sus necesidades. Gratuito para la persona, pero el gobierno municipal paga al establecimiento de salud. Entonces el SUMI ha creado 370 prestaciones de salud y vuelve a la misma estructura anterior de DILOS, etcétera, ¿no? Y aquí creo que como su compañera decía, ya ha habido problemas en el primero y segundo año ya de gestión de este gobierno con la guerra del agua, que ha habido serios problemas con algunos fallecimientos. Luego ha habido el problema con los policías y los militares, donde ha habido también enfrentamientos. Y termina el 2003 con la guerra del gas, cuando se pretende vender gas a Chile y toda la población reacciona y hacen los problemas, hay enfrentamientos, hay fallecidos, extranjeros, y a partir de ahí ya como la gente estaba cansado por muchas cosas, de todos los anteriores gobiernos, vamos a decir, y ahí empieza el cambio de gobierno con el problema del 2003, ¿no? Y en ese momento entra el presidente Mesa, luego Belté, para llamar a elecciones, y básicamente todos estos temas de la salud no ha habido cambios trascendentales, sino se ha mantenido, porque tampoco esos periodos de gobiernos de Carlos Mesa o de Belcé no eran para poder cambiar, sino eran transitorios hasta poder generar a las elecciones. Ya posteriormente entramos a un nuevo periodo de gobierno desde el 2006, no sé si alguien puede también indicar ya quién era el presidente y qué partido se ha hecho cargo a partir del 2006. Doctor, el partido que estaba era el Movimiento al Socialismo con el presidente Evo Morales. Y
posterior a eso, por problemas diferentes, ha tomado mando la presidenta Áñez. Ya, y posteriormente estamos en la actualidad con el presidente Luis Arce Catacora, que es también del MAS. Entonces, en este periodo 2006-2021, la política ha estado en un primer periodo con nueva política de salud. Estamos hablando de 1 a 2 años, hasta la construcción de la actual política de salud. La actual política de salud, así como hemos ido recordando varios periodos de gobierno, se denomina SAP, lo que ya la anterior clase han dicho, salud familiar, comunitaria, intercultural. Los aspectos positivos de esta política de salud es, a diferencia de las anteriores políticas de salud han sido contratados expertos en salud pública extranjeros, tal vez han estado bolivianos, y no se lo han construido una política de salud. Esta política de salud ha sido construida por propios bolivianos y por las experiencias que se han generado en muchos departamentos, en varios municipios, y creo que Potosí ha sido uno de los departamentos que más ha contribuido a la política de salud, porque había experiencias bastante positivas como la región de Tupiza, ya un poco entrando a la actual política de salud, porque es lo que en este momento los establecimientos deberían hacer. No sé si alguien me pudiera contestar, ¿cuál es el instrumento básico de la actual política de salud? ¿Alguien puede compartir o conocen cuál es el instrumento básico de la actual política de salud? Uso de la carpeta familiar, doctor. Ya, muy bien, es la carpeta familiar. La política de salud plantea como instrumento básico de la implementación de la política la carpeta familiar. Ustedes, si tienen la oportunidad de poder estar en hospitales, en centros de salud, haciendo alguna práctica, vean, pregunten si manejan carpeta familiar. Si no manejan carpeta familiar, es un indicador de que no han implementado la política de salud como se ha construido la política de salud. En el área rural probablemente sí vamos a encontrar la carpeta familiar, pero la carpeta familiar lo han llenado por una obligación. Es decir, yo he llenado al 100% de mis familias. Vamos a dar un ejemplo. Municipio de Tinguipaya, 34,000 habitantes. El 4% deberían tener carpetas familiares, entre unos 4,000 o 5,000. Estoy dando dato aproximado, probablemente sean más familias. Entonces, todas esas familias deberían tener carpeta familiar. Pero no me interesa que esté llenado el 100% de las carpetas familiares, sino el uso que le tengo que dar en el día a día cuando viene una familia a hacerse atender al establecimiento de salud. Esa carpeta familiar ha sido utilizada en 1990 por la red Tupiza, y posteriormente en 1993-94 la red Tacaca, toda la extremo norte Potosí, y en algunos municipios como Montero, Valle Alto de Cochabamba, Montero en Santa Cruz y Valle Alto en Cochabamba, como Punata, han utilizado la carpeta familiar. Es decir, esta construcción de la política SAPSI, de un enfoque asistencial a un enfoque de promoción de la salud, es lo que básicamente es, en otras palabras, la estrategia de la actual política de salud es la promoción de la salud. Y uno pudiera decir, pero la promoción de la salud, no porque en este gobierno ha aparecido la promoción de salud o se le ha dado énfasis. Desde 1940 se maneja la promoción de la salud. En 1978 en Almata se habla de la promoción de la salud. La promoción de la salud es poder cambiar hábitos saludables en la población, que ese es
el personal de salud tiene que incidir a tener hábitos saludables en las comunidades, en las ciudades. Por eso se habla de mercados saludables, escuelas saludables, cuarteles saludables, porque tenemos que adelantarnos a las causas, a los factores que causan la enfermedad. A ver si me pueden entender con un ejemplo de un caso de diarrea. Si una comunidad X no tiene condiciones de agua, no se tiene que decir agua potable, pero agua más o menos con cloro, eh, eh, y siguen viviendo de ríos, básicamente de algunos lugares donde se generan vertientes de agua y van consumiendo. Entonces, probablemente la causa de las diarreas en esa población es por la falta de agua potable o cloro. Entonces, no, el personal de salud que tiene que hacerlo puede curar la diarrea con los sobres de deshidratación oral, pero esa persona, mientras no vayamos a los factores estructurales, a los factores causales, el centro de salud va a seguir teniendo la cantidad o mayor número de diarrea, que antes era una causa importante de mortalidad. Por lo tanto, nos está pidiendo como personal de salud cómo podemos ir a atacar las causas de esas enfermedades. Les he dado un ejemplo de la diarrea. Les puedo dar el ejemplo de sarcoidosis, lo que se conoce como sarna, etc. Es contagioso. ¿Cuál es la causa de la sarcoidosis? Es el tema de la limpieza, de cambiarse la ropa, etc. Pero no lo vamos a cambiar en una población porque les vamos a llamar la atención, les vamos a ceñir, etc. O sea, tiene que haber una acción de promoción de la salud, demostrándoles que algunas acciones se pueden cambiar. O sea, estamos exigiendo a una población rural que tenga hábitos saludables, pero hablaremos de una reflexión entre nosotros, ¿no? Decimos que el cigarro hace daño, decimos que el alcohol hace daño, decimos que la droga hace daño. Y básicamente en las poblaciones, en la gente joven ahora, ¿cuántas personas todos los fines de semana, incluyendo estamos en pandemia, van tomando bebidas alcohólicas, etcétera? Y de esas bebidas alcohólicas vienen consecuencias como en embarazos no deseados, en embarazos no adolescentes. Es decir, realmente, o este tema del lavado de manos, ¿no? Ahora tal vez a la fuerza con el COVID ya muchos nos lavamos la mano. Las infecciones intrahospitalarias en los hospitales, la causa principal era el lavado de manos. La gente tiene hábitos de lavarse las manos 6 veces, 4 veces al día, después de atender paciente, antes de atender paciente, antes de irse a su casa, antes de comer. Esos son hábitos saludables que ni nosotros podemos cumplir, ¿no? O sea, es bien difícil que las personas podamos tener hábitos saludables. Por lo tanto, ese es un desafío para poder frenar muchas enfermedades como están aumentando el VIH-Sida, etc. Entonces creo que va a poder el establecimiento de salud, poder trabajar en el tema de la promoción de la salud, y no sea solo un tema asistencial, sino no sea asistencial, sino de promoción de la salud. Entonces, se ha construido la política de salud con las experiencias de Bolivia. Tiene 4 principios, que es la interculturalidad, la integralidad, la intersectorialidad y la participación social. Y posteriormente, ya la próxima clase hablaremos ya de los programas de salud, pero creo que de todo lo que hemos hoy día hablado, lo que quisiera que quede es que una política de salud obedece a un plan de gobierno, y la política de salud va en beneficio de la población. No podemos nosotros como personal de salud, no nos interesa lo político, nos interesa el beneficio que tiene que llegar. Y muchas de las acciones de la actual política de salud ya se implementaron anteriormente. Alguien debe estar en contra de la medicina tradicional, pues ya había avances importantes con el Seguro Básico de Salud Indígena Originaria, ya se hablaba de promoción de la salud, ya se hablaba de atención a las personas con capacidades diferentes.
Por lo tanto, esto que hemos hablado y que vamos a profundizar más la actual política de salud es lo que deben hacer los establecimientos de salud todos los días en beneficio de nuestra población. Por el tiempo aquí lo cerramos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo esto que hemos hablado les voy a pasar en un copiado que tenemos. Simplemente estamos construyendo con ustedes para tengan ustedes todo lo que hemos hablado en un texto que lo van a tener de esta primera parte. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que aportar. Si no, nos estaríamos encontrando el día sábado a las 10:30 como estamos haciendo los días sábados. Tienen la palabra, por favor. ¿Algún comentario? Si no, hasta la próxima clase. Gracias.